Bueno, bienvenido a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy día va a ser las características de un módulo de fuerza que producen en una empresa llamada IC Station y que lo encontré bastante novedoso. Este aparato tiene este tamaño, es bastante pequeño, y lo que hace el módulo es un regulador de voltaje de tecnología switching. Además, con un voltaje de entrada de 4,3 a 32 voltios y un máximo de 4 amperios, se puede obtener a la salida un voltaje regulado de 5 a 52 voltios con 3 amperios como máximo. Además, incorpora un display digital que permite medir el voltaje de entrada y el de salida, con una precisión de un decimal. Además, se puede seleccionar el despliegue del voltaje de entrada o salida, ajustar el offset y poner en modo sleep el display mediante el uso de un pulsador incorporado al módulo. ¿Cuáles son las características generales? El tamaño es de 7 por 4 centímetros, como ya había mencionado, bastante pequeño, cabe en la mano. El soporte es una placa de circuito impreso de varias capas y además es muy delgada. Como ya había mencionado, con un voltaje de entrada de 4,3 a 32 voltios de corriente continua, se puede obtener a la salida 5 a 52 voltios de corriente continua. Además, la corriente de entrada máxima es de 4 amperes, la corriente máxima de salida es de 3 amperes. La eficiencia máxima es de un 94%, la eficiencia promedio de un 85%. La frecuencia de switching es de 400 kHz. Es de booster no aislado y un módulo de rectificación asíncrono o asincrónico. El voltaje de rizado de salida es de tan solo 50 milivoltios. La regulación de carga es de 0,5% y la regulación de voltaje es 0,5%. La temperatura de operación desde menos 40 grados Celsius hasta más 85 grados Celsius. La construcción está hecha con tecnología SMT o montura superficial y el diseño perforado del circuito impreso permite mejorar la disipación de calor. Características más relevantes: su tamaño, incluye agujeros para montura externa, incluye la pantalla digital que permite medir el voltaje, no requiere un disipador de calor, lo que permite mantener el tamaño en una caja pequeña, incluye terminales de entrada y salida atornillados, tiene una protección por diodo, seguramente un diodo de silicio para evitar conectar la alimentación en forma invertida. Además tiene dos LEDs superficiales que indican el tipo de lectura del display. Incluye también condensadores de bypass para evitar los chispazos por la alta frecuencia. Bueno, si nosotros miramos a trasluz el circuito, esto lo hice poniéndolo contra una ampolleta de LEDs, se pueden ver zonas perforadas que están indicadas con rojo en el circuito impreso y que permiten mejorar la ventilación del circuito de potencia, permitiendo la disipación del calor en forma bastante eficiente. Como había mencionado también, los agujeros de montura son de 3 milímetros, están en los 4 extremos, y la separación entre este agujero y este agujero es de 3,3 centímetros, y entre este agujero y este agujero es de 6,5 centímetros. Los terminales de entrada y salida son los siguientes. Si nosotros ponemos el display en la parte baja, que es como se puede leer correctamente, el terminal de entrada sería el del lado izquierdo y el terminal de salida sería el del lado derecho. Además hay una zona en esta parte en que tiene un botón. Ese es el botón de funciones. ¿Qué es lo que hace cada función del botón? Bueno, cuando uno pulsa ese botón y se hace un pulsado corto,
muestra las opciones de entrada y salida. Si hace un pulsado normal, va al estado de alineamiento fino y se incrementa o decrementa el offset, cuyo valor por defecto es 0. Cuando el display no muestra el voltaje exacto, debe usarse un pulsado corto para ajustarlo en concordancia, o bien usar un pulsado largo o normal para recuperarlo. Pulsado largo entra a modo bajo consumo y en este caso la pantalla y los LEDs se apagan. El módulo seguirá funcionando correctamente. Para volver a la normalidad, se debe volver a presionar el botón para que se vuelva a visualizar la lectura del display. En esa zona se encuentran ubicados los LEDs. Cuando uno presiona el botón, se prenderá el LED IN indicando que el voltaje que se está midiendo es el de entrada. Si se vuelve a presionar el botón, va a prender la luz OUT y eso indica que el voltaje que está midiendo es el voltaje de salida. Además, cuando uno invierte el módulo, o sea, lo gira y lo pone por el reverso, tiene una flecha blanca en la serigrafía que apunta y en esa punta está indicando cuál es la salida. Eso evita equivocarse cuando uno está conectando los terminales. Por otro lado, si uno mira los terminales desde el lado de la entrada, podemos ver el condensador electrolítico de entrada, podemos ver el diodo de protección para evitar que se ponga la entrada invertida. Además se ve el borde del display y aquí se ven las entradas del terminal que va con unos sistemas de prensa para apretar los cables y en la parte superior va con tornillos. El del lado izquierdo en este caso es el terminal de entrada positivo y el de la derecha es el terminal de entrada negativo. Si uno lo mira desde el lado del terminal de salida, se ve el display al lado izquierdo, se ve el botón de función, se ve además el condensador electrolítico de salida y un potenciómetro de ajuste fino. Además también se ven las salidas para apretar los cables y el terminal en este caso de la izquierda es el de salida negativo y el de la derecha es el de salida positivo. Bueno, ¿dónde podemos obtener este módulo? Este módulo es de reciente aparición en el mercado y se puede conseguir en el link siguiente: www.icstation.com. En este caso, indicando ese link en el browser que ustedes utilicen, van a llegar directamente al sitio web donde tienen el dispositivo que les estoy mostrando. Bueno, ¿cómo se ajusta el voltaje? En el sentido de los punteros del reloj, incrementa el voltaje. En el sentido contrario a los punteros del reloj, se reduce el voltaje. Veamos ahora el módulo en funcionamiento. Para ello voy a prender luces. Voy además a enchufar otras cosas. Y voy a enfocar la cámara hacia donde tengo el dispositivo de las pruebas. Bueno, voy a empezar por enchufar mi fuente de alimentación. La fuente de alimentación en este momento está apagada. Voy a ponerme por detrás de la cámara para poder ver y mostrar todo este dispositivo. Como ustedes alcanzan a ver, me encuentro en la cocina y tengo que ubicar la cámara de manera que se pueda ver lo que estoy haciendo. Bueno, aquí voy a proceder a prender la fuente. La fuente en este momento está mostrando un voltaje de 5.6 voltios y un consumo de 0,2 amperes, o sea 20 miliamperes. Ahora, si vemos el display del regulador que estamos viendo,
Ahí se alcanza a ver, está marcando 5.6 voltios. Y el LED que está mostrando en este momento es el LED rojo. Ahí se alcanza a ver bien. Bueno, si yo presiono el botón, me aparece un 4. Esa es la lectura del offset que tengo en este momento. Esa es la regulación para que el voltaje que me está mostrando acá de entrada sea el mismo que me muestra en la fuente. Eso lo seteé previamente. Si yo presiono nuevo, ahí estoy corriendo el offset. Ahí va a retroceder. Me dejó en 5.5 y acá aparece en 5.6. Ahí volvió al estado normal, o sea, está funcionando pero está apagado el display. Ahí me está mostrando nuevamente. Ahora prendió el LED azul. Ese LED azul me está indicando de que el voltaje que está desplegando ahora es el voltaje de salida. Si ustedes ven ahí, está mostrando 12.2 voltios. Y eso realmente es el voltaje que está entregando a la salida. Si ustedes se fijan, de 5.6 de la entrada está entregando 12.1. Bueno, ahora lo que voy a hacer es conectarle una carga. La carga que tengo aquí es una ampolleta de un automóvil. La ampolleta prende. Voy a mostrar ahora el voltaje. El voltaje se mantiene en 12.2, 12.1, bueno, está un poco oscilante, pero se mantiene más o menos dentro de los 12 voltios. Esta ampolleta tiene una carga, vamos a verla aquí, la corriente que está consumiendo. La corriente que está consumiendo es de 0,4 amperios, o sea 400 miliamperes. Lo que figura acá en la fuente es 1,3 amperes. O sea, claro, para poder entregar los 12,4 voltios con una carga de 0,4 amperios, tiene que multiplicar la corriente para subir el wattaje. De manera que es correcto que tenga un consumo más alto para poder entregar el voltaje que necesita. Pero ya se estabilizó, está bastante estable, está funcionando bien. Yo ahora voy a medir la temperatura del chip. La temperatura del chip en este momento es de 34 grados, que no es significativamente alta. Simplemente está tibio. Yo lo puedo tocar. Está tibio. ¿Qué otra prueba vamos a hacer? Bueno, la ampolleta sí que está caliente. Me quemé. A ver, la ampolleta está a... La ampolleta está a... Bueno, aquí figura 38 grados, pero yo creo que está mucho más que eso. 41. 42 grados. Bueno. ¿Qué otra prueba vamos a hacer? Bueno, voy a variar el voltaje. Voy a variar el voltaje porque en este momento está en 5.6. Acá está indicando 12 voltios. Voy a subir el voltaje. Está en 7.8, 8.5 y el voltaje de salida se mantiene más o menos invariable. 9.9, 10 voltios, 11 voltios, 12.2, 12.7, 13. Ahí ya está empezando a subir. Ahora a la inversa, si empezamos a bajar el voltaje, en 4.4 todavía está en 12, en 3.9 está dando 14, 14.9. Ahí ya se apagó el circuito. O sea, ya ahí no es capaz de dar
el voltaje, no es capaz de mantener el voltaje. Bueno, ¿qué otra prueba vamos a hacer ahora? Vamos a modificar el voltaje de salida moviendo el tornillo de ajuste. El tornillo de ajuste es bastante pequeño, es un potenciómetro de 20 vueltas, de manera que aquí hay que moverlo hacia la derecha para subirlo, o sea, en el sentido de los punteros del reloj, y hacia la izquierda para bajarlo. Ahí estoy girando hacia la derecha y estoy subiendo el voltaje. Lo voy a dejar en 14 voltios. Bueno, aquí está en 4,3 y está dando 14 voltios. Yo lo subo 8,1, sigue dando 13,5. Aquí fue un poco crítica la cosa. A ver, lo vamos a volver a ajustar. Que de los 14. La ranura del tornillo es muy fina y tengo poca iluminación, así que no veo demasiado la ranura, pero ahí están 14. Ahí están 10,9 la entrada, 14,1 la salida. Lo voy a bajar ahora. 5,2, 14,2, 14,1. Ahí ya no es capaz de dar el voltaje. Pero dentro de todo podemos ver que es bastante eficiente el sistema. Bueno, es cosa de ver los valores que daban en la hoja de ajuste para darse cuenta de que tiene un rango bastante amplio para funcionar. Aplicaciones que se pueden hacer con este sistema. Bueno, yo además acá tenía una ampolleta dicroica. Esta ampolleta dicroica es de 5 amperios. Yo la puedo hacer funcionar con mi fuente, que da 3 máximo. Cuesta que funcione porque la exijo al máximo. Y traté de hacerlo funcionar acá. No es capaz de mantener el voltaje. La ampolleta prende con dificultad. Pero en realidad es una prueba demasiado exigente. De manera que creo que igual lo que mostré es bastante bueno. A mí lo que se me ocurre es que con esto se podría hacer una fuente variable, tal vez cambiándole el potenciómetro de ajuste por un potenciómetro fijo y poniéndolo en un panel. Se podría usar, pienso yo, una fuente de computador, de esas fuentes pequeñas que usan los notebooks, que dan una buena cantidad de amperaje, y con eso se podría hacer una fuente como la que tengo acá, pero bastante más pequeña. Esa es la primera idea que se me ocurre. Así que voy a buscar entre mis cachureos, voy a ver si encuentro alguna fuente antigua que no use, y voy a ver si en una parte más adelante hago alguna fuente para mostrar una aplicación con este aparato. En todo caso lo encuentro bastante bueno. Algunos podrían pensar que esto es lo que le llaman un ladrón de Joules. En realidad esto lo que hace es un transformador de muy alta eficiencia que está hecho con una fuente switching y de tamaño bastante reducido. Por lo que se los recomiendo. Si tienen alguna otra sugerencia, aplicación, me la pueden enviar. Podemos tratar de hacer alguna cosa interesante con esto. Muchas gracias una vez más por ver mis videos y será hasta el próximo video. Gracias.